Seguimos viendo los datos en profundidad y vamos ahora a ver las diferencias que existen entre los datos primitivos, que también podemos denominar simples, y los datos compuestos. Hasta ahora hemos trabajado fundamentalmente con números y con strings, que son los tipos más comunes de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son las unidades básicas de un lenguaje de programación. Cada valor primitivo representa un dato simple, a diferencia de lo que ocurre con un array o con los ítems múltiples. Además, los valores primitivos retienen el dato directamente, en lugar de guardar una dirección a algún sitio en la memoria, como pasa con los datos compuestos. ActionScript soporta estos tipos de datos primitivos o simples: number, string, boolean, undefined y null. Los tipos de datos primitivos son, como decíamos antes, tipos de datos simples. Pueden contener, por ejemplo, mensajes de texto, número de fotogramas o passwords secretos, por ejemplo. Pero estos tipos no pueden fácilmente acomodarse a altos niveles de complejidad. Para el manejo de datos más elaborados, como por ejemplo puede ser el manejo de la simulación física de una docena de bolas rebotando, o manejar un test con 500 preguntas y respuestas, tendremos que usar los tipos de datos compuestos. Al usar datos compuestos podemos manejar múltiples partes de datos como si fueran un dato simple. ActionScript soporta los siguientes tipos de datos compuestos: arrays, objects y moviclips. Técnicamente las funciones son un tipo de objeto y son por lo tanto consideradas como datos compuestos, pero nosotros raramente los manipularemos como tales. En próximos videotutoriales veremos más en detalle las funciones como un tipo de datos. Para resumirlo, podemos ver en este ejemplo práctico cómo los datos compuestos son muy útiles. Supongamos que queremos almacenar el nombre de un cliente llamado Pedro. Podemos hacerlo creando una variable que almacene el nombre de Pedro. Aquí lo vemos, var, el nombre de la variable cusename, y el dato que va a tener esa variable, Pedro. Sin embargo, este sistema es muy poco práctico una vez que tengamos que añadir más clientes. Para ello tendríamos que estar forzados a usar variables secuenciales con nombres como cas1name, cas2name, cas3name y así sucesivamente. Imaginaros el trabajo simplemente, por ejemplo, en el caso de la página del Séptimo Continente con 3200 usuarios registrados, tener que ir incluyendo una variable simple para cada uno de ellos. Para solucionar estos problemas existen los tipos de datos compuestos, en este caso, por ejemplo, los arrays. Usando un array podemos almacenar nuestra información de forma mucho más eficiente. Sería del tipo que vemos aquí, un array de nombre customers en el cual podríamos ir incluyendo todos los clientes que automáticamente tendrían asignado un valor diferente. En general, cuando trabajemos con código son muy pocas las ocasiones en las que utilizamos datos simples. Vamos a utilizar más datos compuestos, por lo que tenemos que ir familiarizándonos con ellos. Sin embargo, en muchas ocasiones los datos compuestos no son más que agregados de datos simples. Por ello, tenemos que empezar por entender en profundidad los datos simples y en el posterior videotutorial veremos en profundidad los datos compuestos. Cuando trabajamos con datos existen tres modos fundamentales en que podemos manipular esos datos. Uno de ellos es copiarlos. Por ejemplo, cuando asignamos el valor de la variable x a la variable y. Otro modo es comparándolos. Por ejemplo, en este caso, viendo si la variable x tiene el mismo valor que la variable y.
Y un tercer modo de manipular datos es pasándolos, es decir, usándolos para que funcione como argumento dentro de una función. Aquí tenemos un ejemplo, una variable x con un determinado valor, un string llamado hola a todos, utilizado después en la función sayHi para que aparezca tracex, la variable x, en la ventana de salida, con lo que nos aparecería este mensaje. Pues bien, cuando copiamos, comparamos y pasamos datos, el comportamiento que van a tener los datos primitivos y los datos compuestos es muy diferente. Es un tema importante, ya que si no lo comprendemos, será difícil que podamos entender el comportamiento de nuestro código de programación. Vemos en primer lugar qué ocurre cuando los datos primitivos o simples son copiados a una variable. Cuando esto ocurre, esa variable tiene su propia, única y privada copia de los datos almacenados, separadamente en memoria. Por lo tanto, estas dos líneas de código que vemos aquí, tanto el string Pedro como la copia de la variable name1 en name2, hacen que el nombre Pedro aparezca repetido dos veces en la memoria. Está almacenado dos veces en la memoria, una vez en la localización de memoria reservada para name1 y de nuevo en la localización reservada para name2, y son independientes un valor del otro. En este caso decimos que el dato primitivo es copiado por valor, porque el valor literal del dato es almacenado en la localización de la memoria asignada a la nueva variable. Sin embargo, cuando son datos compuestos los que se copian a una variable, el modo es muy diferente. Solo se almacena una referencia al lugar de la memoria donde se encuentran esos datos, y no se guardan los datos mismos. Esa referencia le dice al intérprete dónde se encuentra el dato actual, es decir, su dirección en la memoria. Por lo tanto, cuando una variable que contiene datos compuestos es copiada a otra variable, esta es la referencia. A menudo se le llama también un indicador o pointer en inglés. Y no es el dato mismo el que es copiado. Por lo tanto, los datos compuestos se dice que son copiados por referencia. Esto es muy práctico para el diseño de nuestro código, ya que sería extremadamente ineficaz duplicar una y otra vez largas series de arrays o otros tipos compuestos de datos. Sin embargo, esto también tiene importantes consecuencias para la forma en la que trabaja nuestro código que tenemos que entender. Por lo tanto, cuando múltiples variables son asignadas a los mismos datos compuestos como su valor, cada variable no almacena una única copia de los datos, como sería si los datos fueran primitivos o simples. Lo que ocurre es que múltiples variables pueden apuntar a una copia de los datos compuestos, es decir, a su dirección en memoria. Y si el valor de los datos cambia, todas las variables que apuntan a esa dirección de datos cambiarán también a los valores actualizados. Vamos a ver esto en una aplicación práctica para poder entenderlo mejor. Empezamos viendo en una práctica cómo se almacenan en memoria los valores cuando utilizamos datos primitivos o simples. Haz lo siguiente. Crea una variable x y le asignas un valor de 12. Posteriormente creas una nueva variable y le haces igual a x. En tercer lugar, le asignas un nuevo valor a x de 15. Cuando tengas hecho esto, haces dos trays, uno para x y otro para y ves cuáles son los resultados e intenta entender por qué. Como siempre, para el vídeo e intenta resolver por ti mismo la práctica. Lo vemos entonces. Creamos una variable x a la que le asignamos un valor de 12. Creamos otra variable y
que hacemos igual a x. Y ahora le modificamos el valor a x poniendo un nuevo valor de 15. Y ahora hacemos dos trace para ver en la ventana de salida el valor que tiene asignada cada una de las dos variables, x e y. Vamos a poner al principio un stop para que se detenga en el primer fotograma. Y probamos control test movie. Y aquí tenemos el resultado. Como vemos, nos da un valor 15 para x y un valor 12 para y. ¿Por qué? ¿Por qué no da un valor de 15 para los dos? El valor de y no cambió cuando cambió x, porque cuando le asignamos x a y recibió su propia copia del número 12, es decir, el dato primitivo contenido en x. Y aunque posteriormente cambiamos el valor de x, esto no aceptará a y, ya que tiene un valor propio, 12, y no un valor de referencia con respecto a x. Vemos en una segunda práctica qué ocurre cuando lo que copiamos son datos compuestos. En este caso vamos a utilizar un array. Seguramente te será más complicado que en los ejemplos anteriores, ya que hasta ahora no hemos estudiado en profundidad la sintaxis de los arrays. Lo haremos más adelante. Intenta hacerlo de todos modos. Crea una variable x y le asignas un array que está formado por estos tres elementos. Recuerda que tiene que ir entre corchetes y cada uno de los elementos separado por una coma. Ahora, igual que en el caso anterior, creamos una nueva variable llamada y la hacemos igual a x. Posteriormente vamos a ver si cambiamos el array en la variable x, qué ocurre con y lo mismo si cambiamos el array en y, qué ocurre con x. En este caso lo hacemos con respecto a uno de los valores, veremos después cómo funciona esto, con x entre corchetes 0, y le damos un valor igual a primer elemento. ¿Qué ocurre en este caso con y? Y lo mismo con y entre corchetes 1, y le damos este valor, ¿qué ocurre con x? Intenta hacerlo, ahora lo vemos en detalle, y lo entenderemos mucho más claramente a medida que sigamos avanzando en el estudio de ActionScript. Lo hacemos. Empezamos por crear una variable x a la que le damos como valor un array que contiene tres elementos. El primero es un string, entre comillas, primer elemento, lo separamos con una coma, el segundo elemento es 234, lo separamos con una coma, el tercer elemento es un número decimal 18.5. Cerramos los corchetes y punto y coma para acabar la línea de código. Creamos una nueva variable y le asignamos el mismo valor que a x, como hicimos antes. Y ahora vemos, como antes con el ejemplo de los simples, qué ocurre cuando asignamos nuevos valores. En este caso, entre corchetes 0, le damos un valor igual primer elemento, punto y coma, y hacemos lo mismo con y 1 y le asignamos un valor de segundo elemento. Pues lo que ya tienes que tener claro ahora es que lo que queremos hacer es ver si al modificar, después de haber sido creado la igualdad, en este caso con datos compuestos, al modificar ahora los datos, se modifican en los dos, en x y en y, o se mantienen los anteriores. Por lo tanto, vamos a hacer un trace para y, en este caso, con el valor 0, que fue el que le asignamos a x arriba, y para x hacemos otro trace, en este caso para 1, que como vemos es el valor que cambiamos para y.
Lo comprobamos, control testMovie, y vemos cómo los valores en X y en Y también han cambiado al cambiar el valor que le sirve de referencia. Por lo tanto, el valor de Y sigue siendo el mismo que el valor de X. ¿Y cuál es el valor de X? Recuerda que como X se refiere a un array, que es un dato compuesto, el valor de X no es literalmente el array, sino simplemente una referencia a el dato. Por lo tanto, cuando asignamos X a Y, lo que copiamos no es el array mismo, sino la referencia contenida en X que apunta al array. Así, X e Y apuntan al mismo array almacenado en algún lugar de la memoria. Así, siempre que modifiquemos algo en el array, sea a través de X, a través de Y o a través de cualquier otra variable que apuntara al mismo array, esa modificación va a afectar a todas las variables que apunten a este valor compuesto. Esto en ocasiones puede ser una complicación y por lo tanto hay un sistema que es el uso de la función slice que nos permite romper este tipo de asociación. Vemos en este ejemplo cómo usando la función slice podemos romper la asociación entre variables compuestas. En este caso vamos a crear una variable llamada x, como vemos le damos como valor un array con los mismos datos que teníamos en el ejemplo anterior. Ahora lo que vamos a hacer es copiar cada elemento de x a un nuevo array almacenado en y, pero utilizando la función slice. Aquí vemos la sintaxis genérica, variable y igual a x.slice entre paréntesis 0, punto y coma, con lo cual copiamos los datos de x en y, pero como datos independientes que no dependen de las modificaciones que pueda tener en el futuro x. Si ahora le asignamos al primer elemento del array de y, en este caso ya veremos más adelante cómo los arrays se definen entre corchetes por un número, empezando el primero con el 0, y le damos ahí el primero de sus valores hola a todos, cambiando el que tenía antes, que estaba copiado. Si ahora hacemos un trace de x0, veremos cómo nos sigue saliendo primer elemento y no hola a todos, por lo tanto no lo ha modificado. Si hacemos lo mismo en trace y0, veremos cómo nos sale hola a todos, que es como está modificado, y aquí vemos claramente cómo el valor inicial, el primer valor de x e y, se ha modificado siendo distinto en cada uno de ellos. Puedes probar si quieres a hacerlo en Flash para ver el resultado. Podemos extender nuestro ejemplo para ver en esta segunda parte cómo son comparados los valores de los datos primitivos y de los compuestos. Vamos a hacerlo con una práctica. Creamos dos variables x e y con un valor simple idéntico, 10 por ejemplo, y hacemos un trace con el operador comparación, dos símbolos iguales, dos signos iguales. ¿Cuál es el resultado que nos da y por qué? Para, como siempre, el vídeo, intenta hacerlo y explicar por qué da el resultado que da, y posteriormente lo vemos en el tutorial. Lo hacemos, creamos una variable x a la que le damos un valor de 10 y creamos otra variable y a la que le damos también un valor de 10. Y lo que queremos es ver ahora cómo compara estos datos. Vamos a utilizar para ello un trace x comparado con y, punto y coma. Vemos cuál es el resultado. Vemos que el resultado es true. Quiere decir que identifica la variable x y la variable y como que si fueran idénticas. ¿Por qué ocurre esto? Como x e y contienen datos simples, estos son comparados por valor. En una comparación basada en valor, los datos son comparados literalmente. El número 10 en x es considerado igual al número 10 en y, porque los números están hechos de los mismos bytes.
Ahora haremos lo mismo pero con datos compuestos. Crea dos variables x e y con idénticas versiones de los datos compuestos. 10, hola y 5. Luego haz un trace con el operador comparación, mediante los dos signos igual como vimos ahora, y fíjate cuál es el resultado y por qué. En este caso vamos a hacer una tercera práctica, que es lo mismo, solo que en este caso le vamos a asignar el valor de y como igual al valor de x. En vez de poner por separado los valores idénticos, lo hacemos mediante un y igual a x. ¿Cuál es el resultado en este caso? Y de nuevo también por qué. Para el vídeo, léelo, no es demasiado complicado, intenta hacerlo y explicar el porqué de los diferentes resultados que da en la primera de las prácticas y en esta segunda. Lo hacemos, creamos una variable x a la que le asignamos un array con estos tres valores, 10, y el string hola, y 5. Punto y coma. Y ahora creamos otra variable y a la que le asignamos de nuevo, pero por separado, el array 10, hola y 5. Ahora vamos a hacer una comparación con un trace x comparado con y veremos qué nos sale en la ventana de salida. Vemos como el resultado en este caso es false. Esta vez x e y contienen datos compuestos, por eso son comparados por referencia. El array que nosotros asignamos a x e y tienen el mismo valor en bytes, pero la variable x e y no son iguales porque no almacenan una referencia a los mismos datos compuestos. Por eso nos da falso cuando hacemos la comparación. ¿Qué pasa, sin embargo, si en vez de poner dos veces los datos distintos, lo que hacemos es copiar una referencia de x a y? Simplemente lo cambiamos aquí en el código, ponemos y igual a x y dejamos trace que compare x con y, y si ahora pulsamos control test movie, vemos que ahora sí nos sale true, verdadero. Por lo tanto, ahora sí que considera los valores de x e y iguales. Porque ahora las referencias son las mismas y por lo tanto apuntan a la misma dirección del array en la memoria y nos estamos refiriendo al mismo array. De ahí que los considere las dos variables como idénticas. Por lo tanto, en caso de datos compuestos, el resultado de la comparación depende de la referencia en las variables, no de los actuales valores de bytes de los arrays a los que apuntan. Antes víamos como x e y tenían idénticos valores y sin embargo nos daba que en la comparación que eran distintos. Ahora, como apunta a la referencia, en este caso sí apuntan a la misma referencia a este array, los dos, por eso nos indica que son iguales. Recordad de nuevo que esto, que puede parecer muy teórico, es clave para después poder llevar a cabo bien nuestro código de programación. Los datos simples o primitivos y los datos compuestos son también tratados de forma diferente cuando son pasados a una función. Aunque esto lo veremos más en detalle cuando estudiemos las funciones en posteriores videotutoriales. Pero, adelantándonos ahora, podemos decir que cuando una variable simple es pasada a una función, cualquier cambio a los datos dentro de la función no afectan a esa variable original que mantiene el mismo valor. Sin embargo, cuando pasamos una variable compuesta, como puede ser un array, los cambios dentro de la función a ese array alterarán el valor original del array fuera de la función, al modificar los datos originales de la dirección a la que apunta y en la que se encuentra el array. Con este videotutorial nos hemos introducido ya a los datos en ActionScript
y ya estamos preparados para su estudio en profundidad. En el próximo videotutorial estudiaremos en detalle los tipos de datos number, string, boolean, undefined y null, dejando para posteriores videotutoriales el estudio de los datos complejos como moviclips, array y objects.